Y continuamos aquí en nuestro magazine Plaza Mayor. Hoy tenemos una invitada que hablábamos contigo hace unos días. Muy buenas, Ana. Hola, buenos días. Para los que no os acordéis, Ana Puello, neumóloga del Centro Policlínico Aranda, que hoy venimos a tratar un poco, a seguir con la entrevista que hacíamos hace unos días, hoy a tratar patologías más comunes relacionadas con la neumología. Bueno, pues yo creo que en las fechas en que estamos es cuando todos nos acordamos de que tenemos un aparato respiratorio, porque empieza el mundo de los virus tan complejo y que tanta guerra nos da. Los pacientes respiratorios habituales con enfermedades crónicas como el asma o la EPOC, en estas fechas, en el otoño, invierno y hasta la primavera, sufren empeoramientos de su enfermedad en relación a los virus, sobre todo la gripe, pero el resto de personas que aparentemente no tenemos patología podemos sufrir una gripe. Y es por eso que cada año, cuando llegan estas fechas, nos recuerdan las instituciones la obligación de prevenirse frente a la gripe y todo lo demás. Porque la gripe, aunque la gente no lo crea, es una enfermedad muy importante. Es muy apasionante lo que se va descubriendo de ella cada año y todo lo que mueve de investigación, pero además es muy importante en cuanto a la patología que produce y el absentismo laboral y la inasistencia escolar. En fin, la verdad es que es una enfermedad muy a tener en cuenta en estas fechas. Esa sería la fundamental. La gripe que comentabas que en mayor o menor medida a algunos nos afecta, porque hablabas de esa importancia dentro de la gripe, pero respecto al tratamiento, ¿cuál es el mejor tratamiento para la gripe? Hombre, mira, lo primero me gustaría recalcar que la gripe no se parece en nada al resto de cosas. Uno dice, pues yo he tenido 3 veces la gripe este año y he ido a trabajar todos los días. No, no has tenido ningún día la gripe. El que tiene una gripe no puede ir a trabajar, no se siente capaz. Normalmente pasamos 1 o 2 gripes en la vida. Yo la tuve a los 26 años, recuerdo perfectamente que era residente y estuve 3 días que no me podía mover de la cama. Eso no se te olvida nunca. Entonces la gripe es importante por el cuadro clínico que produce. Un abatimiento exagerado, te duele todo, no eres capaz de nada, te encuentras fatal, tienes fiebre elevada. Eso te obliga pues a quedarte lo más quietito, lo más tranquilo posible, a tomar tratamiento sintomático, sobre todo paracetamol, antiinflamatorios, tomar bastantes líquidos, fundamentalmente caldos, leche, cosas calientes que te ayudan a encontrarte mejor. Y lo habitual es que en 3 o 4 días ese cuadro tan aparatoso vaya cediendo y al final en 1 o 2 semanas todos los síntomas respiratorios que suelen acompañar a la gripe, fundamentalmente de tos, pues desaparezcan. Pero en ocasiones la gripe se complica y se complica con mucha frecuencia. Se producen neumonías o se produce un empeoramiento de alguna enfermedad subyacente. Por eso para los neumólogos es tan importante, porque vemos cómo se agrava tremendamente las patologías previas, como puedan ser el asma o la EPOC. Entonces, a la vez que el tratamiento de la gripe, que es generalmente sintomático, hay que tratar esas complicaciones. En algunos casos en que el cuadro de gripe es muy llamativo o es tan importante como para requerir ingreso, ahí hacemos un tratamiento dirigido al virus de la gripe, que es el oseltamivir, el Tamiflu. Todo esto se hizo famoso en la pandemia del 2009, que a algunos nos pareció tan importante y para otros les pareció más como broma, demasiado exagerado. Bueno, pues ahí empezamos a utilizar mucho este fármaco y en algunos casos da buenos resultados, acorta síntomas o disminuye un poquito la gravedad del cuadro. Ese sería en esencia el tratamiento que hay que hacer. No todo el mundo que tiene gripe tiene que ir al hospital, no, pero cuando uno se encuentra mal de verdad sí que conviene ser visto por un médico. Simplemente el poder auscultar
y ver que no hay ninguna complicación a nivel de neumonía vírica o de neumonía bacteriana asociada, ya es importante, ya nos permite, bueno, pues dar una visión de tranquilidad y decir no pasa nada, continúa, esto se va a pasar. ¿Con qué se suele confundir, como bien has comentado, la gripe? Pues con los otros virus que circulan en esta época, sobre todo el rinovirus. El rinovirus es lo que también se llama el virus del resfriado común. Yo diría que el aspecto más importante para que uno distinga lo que tiene es cuando uno lo que le pasa es que le moquea la nariz, que tiene agüilla, que está congestionado, que está fatal, destemplado. Eso suele ser un cuadro de catarro común, un resfriado. Cuando uno tiene fiebre alta y tiene sobre todo ese dolor de piernas, de brazos, ese abatimiento, eso me duele todo, estoy fatal, eso es más fácil que sea gripe. La temperatura muy alta es un rasgo que diferencia mucho. Respecto a la gripe, sí que hay métodos de prevención como pueden ser las vacunas. ¿En qué medida, qué tipo de público debe de vacunarse contra la gripe? ¿Cuáles son esos grupos de riesgo? Bueno, pues mira, la gripe, te decía, en sí mismo es una enfermedad que puede ser muy grave. Yo puedo estar muy sano, gente con 20 años hemos visto, muy sana y que de repente tiene un problema cardíaco gravísimo, gravísimo, incluso de arritmias, bueno, en fin, muy grave. Por el hecho de la gripe, porque es un virus que afecta a todo el organismo. Pero además es capaz de complicar tremendamente cualquier otra patología subyacente, fundamentalmente la patología respiratoria. Entonces, eso nos hace ver que los primeros pacientes que deben prevenirse de la gripe son aquellos que tienen enfermedades crónicas. Pero además, a partir de los 60-65 años, la respuesta inmunitaria, las defensas del paciente ante cualquier agresión, como un virus, cualquier infección, siempre están disminuidas, son más lentas y disminuidas. Por eso la edad también es un factor para tener en cuenta a la hora de vacunar. Entonces las indicaciones de la vacunación serían todos los mayores de 65 años o todos aquellos de menor edad pero que tienen enfermedades subyacentes, por supuesto asma, EPOC, diabetes, obesidad. La obesidad fue un factor de gripe grave cuando la pandemia se demostró como muy importante. Las embarazadas, antes, hace años no se vacunaban las embarazadas, hoy en día todas las embarazadas deberían vacunarse de la gripe. Por una parte esto, como sujetos que pueden padecer la enfermedad, pero por otra, muy importante, todos aquellos que estamos en relación con personas susceptibles de tener la enfermedad. Yo me tengo que vacunar, todo el personal sanitario se tiene que vacunar, no por el miedo a contagiarme, es por el miedo o la obligación de no contagiar a otro. Estos serían en esencia los grupos de riesgo. También es verdad que está admitido que cualquier persona que voluntariamente solicite la vacuna antigripal se le debe administrar. En Estados Unidos se vacunan muchísimo más que aquí, muchísimo más, y se hace especial hincapié en los niños, porque los niños tienen una gripe mucho más light, se les pasa enseguida, pero es frecuentísima la gripe en niños y ellos son el vehículo conductor hacia los adultos. Es muy fácil que un niño pequeño con gripe contagie al abuelo, el niño al día siguiente está bien, pero el abuelo acaba en el hospital. Entonces, bueno, pues estos serían en esencia los principales grupos de riesgo. Yo aconsejaría vacunarse también a un fumador. Eso, bueno, no se incluye, pero el fumador es una persona que tiene unas defensas disminuidas y es muy fácil de entender porque la gripe, el virus de la gripe entra por la nariz. Entonces, las defensas a nivel de la vía aérea desde el origen, todas las fosas nasales, la parte posterior de la boca, la garganta, todo eso forma parte de la vía aérea. Hay células que tienen cilios como pelillos
que se encargan de eliminar todo lo que hay en el ambiente y no debe penetrar a los pulmones. Pero en los fumadores esos cilios se mueven muy mal, entonces es mucho más fácil que penetren los virus. Yo sería un grupo al que también recomendaría que se vacune de la gripe. Sí que es posible que las vacunas contra la gripe puedan fallar, si no me equivoco. Sí, mira, y cada año asistimos a esto que genera cierto debate. Es verdad que la cobertura vacunal no es total. Hay un porcentaje de pacientes que no desarrollan una respuesta de anticuerpos adecuada. Pero, mira, en los últimos años, mis compañeros y yo, cuando manejamos en la clínica pacientes con gripe, veníamos observando un hecho. Si un año falla la vacuna, vale, pues los pacientes pueden ingresar con gripe, pero esa gripe era mejor, era menos mala que en los no vacunados. Y precisamente en los últimos días, el día 3 de octubre, se han publicado 2 estudios muy interesantes que demuestran lo que nosotros veíamos en la gente de la provincia de Burgos, ¿no? Pues la vacuna habrá fallado, pero están mejor. Esto, y lo demuestran revisando todo lo que ha ocurrido en el mundo en los últimos 5 o 6 años. Y dicen, vale, aunque la vacuna falle, aunque no cubra en su totalidad al germen que ha llegado este año aquí, a nuestro país, resulta que sí que protege, porque enseguida induce respuesta inmune que hace que el organismo, aunque no esté tan avisado frente a ese virus, pero sí que es capaz de generar defensas. Es decir, el vacunarse siempre va a disminuir la mortalidad, va a evitar mucha gravedad y además tiene otro efecto que a veces no se tiene en cuenta, es lo que se llama en vacunación y en epidemiología el efecto rebaño. Es que si yo me vacuno, yo voy a evitar contagiar a un montón de gente de mi alrededor. Entonces, con un porcentaje de vacuna se puede ampliar la cobertura a muchísima más gente no vacunada. Por eso, digamos que el hecho de vacunarse es de alguna forma egoísta por autoprotección, pero de otra forma también socialmente beneficioso porque proteges a tu entorno vacunándote tú. O sea, la importancia de la vacunación radica en la protección respecto para ti y para el resto, y que aunque no tenga una cobertura total, en muchos casos minimiza los síntomas. Efectivamente, la gravedad, evita la gravedad. De hecho, en niños, en estos trabajos establecen en un 50% el número de ingresos de niños que se evitan por el hecho de estar vacunados, aunque lleguen a padecer una gripe. A lo largo de cuando has estado hablando de la gripe, has mencionado la EPOC, si no me equivoco. ¿Qué es exactamente la EPOC? Bueno, mira, me alegro la oportunidad de comentar esto porque mucha gente padece EPOC. En nuestro medio, el 10% de los adultos mayores de 40 años tienen esta enfermedad, pero muchas personas no saben reconocer las siglas de la enfermedad. EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y lo que hace referencia es a un problema de la vía aérea, una patología crónica que podríamos decir que en el 85% de los casos se debe al tabaco. Hay muchas personas que conviven con ella sin llegar a reconocer la enfermedad, que si no se trata y fundamentalmente si no se abandona el tabaco es progresiva. Progresiva hacia la aparición de sintomatología, síntomas sobre todo de falta de aire, de tos, de expectoración. La gente asume que eso es normal porque fumo. Como fumo me canso más y además como ya tengo una edad es normal que no pueda subir cuestas, que ya no suba escaleras. No, esto es una enfermedad, es la EPOC. Y es tan importante que la OMS le destina un día en 2019, es el 20 de noviembre, Día Mundial de la EPOC, para concienciar de la magnitud del problema y, bueno, pues para hacer que sumemos recursos para que al final los pacientes estén mejor. Sí que es cierto que la EPOC tiene, si no me equivoco, como 2 ramas, podríamos decir, que es la bronquitis crónica
y el efisema, si no me equivoco. Sí, mira, hay gente que entiende mejor, les suena mucho más estos términos, ¿no? Serían como dos aspectos de la misma enfermedad, dos variaciones que predominan en uno u otro paciente. Al final es una enfermedad que afecta a la vía aérea, a los bronquios, que son las ramas que van dentro de todo el árbol, que son los pulmones, y en algunos casos tienen mucha participación de esas hojas, de los alveolos, de la zona de lo que es el tejido pulmonar. Cuando predomina esto es más el enfisema. Cuando predomina la inflamación de las ramas de los bronquios, hay más moco, más inflamación, entonces se habla más de bronquitis crónica. Al final, en todos los pacientes lo que se produce es una obstrucción de la vía aérea, con lo cual el movimiento, el intercambio del aire está muy dificultado y eso ocasiona los síntomas. El fundamental sería el que nosotros llamamos disnea y el paciente llama fatiga. Es que me fatigo mucho, me falta el aire, porque mi aparato respiratorio no es capaz de meter y sacar todo el aire que necesita además para que a través de ese aire seamos capaces de intercambiar el oxígeno. Y ahí se produce otra consecuencia, hay pacientes que acaban necesitando un suplemento de oxígeno en su vida diaria. Es una enfermedad compleja, pero también es cierto que ha evolucionado muchísimo. Hace 20 años teníamos muy pocas armas para tratar la enfermedad. Hoy en día los pacientes viven mucho más y viven mucho mejor. Sí que es cierto que comentabas que la EPOC está asociada al tabaquismo. Ahora que la gente está en un punto que quizás se fuma menos, ¿se está contribuyendo a erradicar de alguna manera esta enfermedad o se puede seguir padeciendo? Bueno, la verdad es que eso nos hubiera gustado. Mira, precisamente pasado mañana por la tarde, otra compañera y yo vamos a ir a Madrid porque somos investigadoras principales de un proyecto, de un estudio epidemiológico que se ha llevado a cabo en España. Es muy importante porque se hizo hace 20 años, se repitió 10 años más tarde y se ha vuelto a repetir ahora. Es el estudio EPISCAN, que trata de ver cómo es la situación de la EPOC en España, porque es una enfermedad que tiene muchísimo consumo de recursos, genera mucha carga asistencial. Es un aspecto muy importante de la atención sanitaria en España, a todos los niveles, hospitalario y de primaria. Entonces requiere de vez en cuando echar un vistazo. ¿Cómo están las cosas? Vamos a situarnos porque a partir de ahí habrá que prever recursos y hay estrategias nacionales para el abordaje de esta enfermedad. Esto lo comento para que uno entienda en dónde estamos. Bueno, pues ahora nos ha tocado hacer la visión de cómo han ido las cosas. Y es verdad que en los 10 últimos años ha disminuido la prevalencia del tabaquismo y esperaríamos que esto fuera de la mano de un descenso ya de la EPOC. No voy a dar los datos concretos porque los podremos hacer públicos a partir del jueves, pero el panorama sigue siendo bastante negro. Tenemos que hacer mucho esfuerzo y mira, lo que tú has hecho ahora de verbalizar la expresión de qué es la EPOC y todo eso ya es una contribución a que todos entendamos que existe esta patología, que cuando una persona, si es fumadora, nota que ya no juego al fútbol, ya me vuelvo un poquito más sedentario, no, ya no subo, a mí esperadme, pues que eso no es normal, eso indica que hay una afectación. Cuanto más precoz sea el diagnóstico, mejor va a ser la evolución. Entonces, bueno, yo creo que ya estamos contribuyendo un poquito a la mejora de la EPOC. Bueno, muchas patologías comunes son las que estamos tratando. Si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos hablando de ellas. ¿De Estupendo. acuerdo? Vamos un momentito a publicidad y enseguida volvemos tratando estas patologías comunes con Ana Puello. Ahora volvemos.